Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una clase más preparada por el Museo Caluz. Yo soy Begoña Irazábal, soy la coordinadora de Relaciones Públicas y hoy tengo el gusto de estar con Saúl Briceño, el museógrafo del Museo Caluz. Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Bego. Un gusto de estar aquí contigo compartiendo una clase por acá. Qué bueno, Saúl. Yo feliz, sobre todo que soy una súper admiradora de tu trabajo, así que estoy muy contenta que le puedas compartir a nuestro público tus conocimientos. Así que dos cosas. Me encantará que primero me cuentes un poquito cómo es que tú llegaste a la museografía, cómo es que Saúl Briceño es museógrafo y bueno, después evidentemente dejarte la pantalla o bueno, dejarte a ti para que nos expliques, pues en términos generales, qué es la museografía y podamos ver un par de ejemplos en el Museo Caluz, que eso creo que va a ser increíble. Entonces, por favor, cuéntanos. Pues muchas gracias, Bego, primero por la invitación. Y pues digo, yo llegué a la museografía al término de mi carrera. Yo estudié arquitectura en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, y al momento en que voy terminando la carrera, empiezas el trámite del servicio social. Entonces hago el trámite e ingreso al Museo Nacional de Arte a hacer mi servicio social, donde posteriormente me quedé ya laborando porque me encantó el trabajo que se desarrolla como museógrafo, ¿no? En el área del diseño museográfico, que es una mezcla maravillosa entre lo que es la arquitectura y el arte. Ay, muy buena respuesta. Pues nos va a dar mucho gusto que nos cuentes el material que traes preparado el día de hoy. Y bueno, pues si quieres y sin más preámbulos, te cedo la palabra para que nos hagas favor de compartir pantalla. Y bueno, yo haré alguna que otra intervención a lo largo de tu presentación, pero por favor, este espacio es tuyo. Así que cuéntanos de qué se trata la museografía. Pues mira, traigo aquí una pequeña presentación. No sé si la ven bien. La vemos perfectamente. Fantástico. Pues mira, esto es de parte del área de diseño museográfico, que es el área que yo coordino en el museo, junto con Ujú. otras áreas pequeñitas, que es un museo pequeño, pero aquí estamos. Digo, iniciamos principalmente por una cuestión etimológica, ¿no? De entender de dónde viene la palabra, que es bastante claro, es la unión de museo y grafía, ¿no? Museo, pues viene de esta palabra griega que significa el templo de las musas o el espacio donde se alaba o se venera a las musas y que es una institución abierta al público que conserva, adquiere y expone objetos de gran significado y valor cultural de la humanidad, ¿no? Y grafía, que es la parte igual griega, que es como grabar o escribir, que habla de la representación de los procesos, ¿no? O sea, más bien nuestra chamba como museógrafos es entender cómo se va a exhibir Mm. este patrimonio, ¿no? O estos elementos significativos de la humanidad, ¿no? Ok, como los elementos y los recursos que tienes para exhibir lo mejor posible o que potencialice ese discurso de tu exposición, ¿no? Siempre buscando mucho la preservación de esos elementos, ¿no? Que son totalmente importantes para la historia de la humanidad y que llevan normalmente mucho tiempo de estar pues, aquí, ¿no? Que representan una cultura, un ideal y muchos elementos históricos, ¿no? Bien. Y digo, como muchas veces se llega a preguntar, es, pues, ¿tú qué haces, no? Digo, muchas veces me han preguntado cuando me dicen a qué me dedico, es como, pues, soy museógrafo, y pues eso como qué es, ¿no? Y siempre está como esta duda de si yo soy como el curador, el que hace la parte de la investigación y todo eso, y pues no, ¿no? Son departamentos totalmente ajenos, que trabajamos totalmente de la mano, pero los lenguajes en los que nos desarrollamos son distintos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hace un museógrafo? Bueno, pues mi chamba es
la recopilación de la información necesaria para cada exposición. Esto se Ujú. hace en reuniones con el área de curaduría, de investigación, que ellos van a determinar pues, qué se va a hacer, ¿no? O sea, cuál es la necesidad o la solicitud, ¿no? De la exposición y de los elementos que se van a exhibir, las obras de arte. Después, con ese tipo de información y teniendo ya un espacio, ya sea virtual o un espacio físico, se va a desarrollar una distribución de obras de arte en ese espacio, ¿no? Eso puede ser con las herramientas que tú tengas y debes tener un elemento de discurso o un elemento gráfico que puedas presentar a las personas que van a autorizar este proyecto, ¿no? Ya sean planos, o sea, ya sean maquetas, que es lo siguiente, que es la generación de propuestas con maquetas y recorridos virtuales, ¿no? Pueden ser planos, Recuerdo puede ser mucho tus recorridos virtuales. sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, son bastante tangibles y bastante cercanos para que la gente pueda entender lo que tú estás intentando expresar, ¿no? Como una idea de diseño y de exhibición de las obras. Y pues Claro. ayuda, ¿no? El hecho de pues, no presentar solamente un plano, porque pues un plano llega a ser bastante complicado o bastante ajeno a los lenguajes gráficos que pueda manejar cualquier persona, ¿no? Y digo, no está mal que lo presentes así, pero es más fácil o es más como digerible el hecho de hacer un recorrido virtual o una maqueta virtual incluso, ¿no? Claro. Ya de ahí, pues ya con esta propuesta vas a generar también el discurso de los espacios y teniendo en cuenta qué tipo de obra plástica vas a exhibir, se hace un análisis cromático con estas piezas, ¿no? ¿Qué quieres hacer con estas obras, ¿no? ¿Las quieres opacar? ¿Las quieres resaltar? ¿Quieres contraste? ¿Quieres resaltar más una? ¿Quieres generar un ambiente muy sobrio, un ambiente muy clásico? O sea, va a depender mucho de cuáles sean las De la intenciones que intención. tengas. Exactamente, sí, exactamente, y de las necesidades que tenga pues, cualquier persona, ¿no? Y que a final de cuentas esto también puede ser tanto en una institución como un museo, como una galería, como un espacio abierto, como una casa habitación, o sea, son muy distintos los lenguajes que se vayan a buscar, ¿no? Claro. Y todo eso es pues, con teoría del color y con una exploración de ver la obra plástica y pues, jugar un poquito con las paletas de colores que tenemos a la mano, ¿no? O que tenemos existentes, ¿no? De ahí, pues también una parte del trabajo es hacer una propuesta de el acondicionamiento de los espacios. Esto puede ser llevando a cabo modificaciones espaciales a los lugares, como construcción de elementos, Poner pintura. paredes, quitar paredes, si necesitas un túnel, Exacto. que Sí, sí, necesites sí. en términos de construcción o demolición, ¿no? Como bien lo dices ahí. Sí, totalmente. Y también entender, pues, cuáles van a ser las necesidades, ¿no? Si va a ser una exposición temporal, va a ser un elemento que va a ser removible, ¿no? Y que habría que ver también cuestiones ya en esta época de entender, pues, ciertas cuestiones ecológicas, de tener elementos que sean de varios usos o materiales que puedas reutilizar, módulos. O sea, podríamos generar ese tipo de elementos o si va a ser un elemento permanente, también hacer una propuesta de construcción de elementos rígidos o que vayan a durar por mucho tiempo, ¿no? Claro, incluso hasta podrías, como que la gente ya podría identificar o sea, el mobiliario del museo gracias pues a un buen trabajo de museografía, Claro, ¿no? Como tengo totalmente. piezas, Sí, tengo estos que las voy reutilizando, siempre dándoles un contexto distinto, etcétera, etcétera. totalmente. Incluso generar cierta identidad de diseño de los espacios en el museo, ¿no? Y que digas, esa silla es de tal lugar o manejar líneas ya que existan de diseñadores importantes o marcas importantes, ¿no? O sea, digo, es Claro. muy variado lo que puedes desarrollar, Ujú. ¿no? Y también parte de eso es el diseñar los recursos de soporte museográfico necesarios. Esto pueden ser vitrinas, pueden ser bases, capelos, digo,
la cantidad de elementos que puedas necesitar van a depender directamente de la información que hayas recopilado al inicio, ¿no? De decir, voy a exhibir planos, ¿qué necesito para exhibir los planos, ¿no? Y las condiciones que te marque pues, tal cual la curaduría y sobre todo el control de obra, ¿no? Que Claro, es que súper también estén en buenas condiciones, ¿no? O sea, que importante. nada de lo que propongas los ponga en peligro. Totalmente, sí, o sea, sobre todo siempre va a ser la conservación y preservación del patrimonio, ¿no? Eso nunca se debe de sacrificar bajo ningún criterio, ¿no? Y los elementos de recurso, pues habrá que diseñarlos justamente sin sacrificar esos elementos, ¿no? Y a esto también pueden ser otro tipo de elementos de recorrido, como pueden ser diseñar una banca o algunos elementos que sean necesarios cuando son recorridos muy largos o mira, siempre que sea uno bueno para la obra y dos también bueno para el visitante, ¿no? Que tenga una experiencia cómoda. Claro, que incluso hasta puedes pensar en otros tipos de públicos, ¿no? O sea, también de pronto si hay algo que tiene que ver más con niños o que le estás hablando a cierto tipo, o sea, a cierto tipo de público porque la exposición así lo requiere, entonces generas ese mobiliario o ese soporte, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Digo, no sería lo mismo diseñar una vitrina que es para personas como de cierta edad, hacer una exposición para niños, que como vas a exhibirle a los niños, pero que también los adultos lo puedan Claro, disfrutar, ¿no? Entonces, claro. es interesante esa exploración. Ujú. Y después viene, pues tal cual, ya una vez que tienes el espacio acondicionado, el espacio físico tangible, ya puedes supervisar el montaje de esas obras, que es tú, una vez ya que hiciste la distribución de las obras, tú obviamente ya sabes dónde quieres que vaya cada una, entonces vas a estar ahí pendiente de que las personas que van a colocar las piezas, o incluso si uno es el que le toca colocar las piezas, entender pues la altura, a qué distancia, si va a haber algún juego de piezas, o sea, todo este tipo de intenciones que tengas en el discurso, es importante que tú estés ahí, pues para justamente poder llevar la guía y la batuta de cuál es la intención de la exposición, ¿no? Perfecto. Y en algunos casos digo, aquí en Caluz no ha sido el caso, pero en algunos casos también entramos en la parte de identidad gráfica, que son todos los elementos de soporte que van a apoyar el entendimiento de un guión curatorial dentro de una exposición, ¿no? Y eso serían pues todos los tableros o los textos que vemos en las salas, títulos, Títulos, cédulas, una identidad todo. gráfica en la tipografía que vas a utilizar, por qué o sea, por qué de ese color, o sea, como que todo lo que además de lo que ya generaste como discurso museográfico, pues se vaya de la mano y sea coherente con estos títulos, estos textos, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, El sí, desde el logotipo tamaño de de la la letra. exposición o de... Exactamente. Sí, 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 que vaya acorde a lo que quieres entender como esto de identidad gráfica, ¿no? Y esto pues, da soporte pues, totalmente al entendimiento de las obras de arte, ¿no? Claro, Y a la par se hace también una propuesta de diseño y de iluminación, que es tal cual, pues, digo, con la iluminación puedes tal cual levantar o incluso destruir cualquier tipo de exposición, incluso cualquier obra de arte, ¿no? O sea, con una claro, es mala, clave la iluminación. totalmente. Sí, y también entender cuáles son los recursos con los que contamos en el espacio, ¿no? Digo, muchas veces la iluminación pues, no se cuenta con las mejores luminarias, pues habrá que ver cómo le haces para tener una luz más focalizada o más amplia o bañar un muro, aunque tu luminaria no te lo permita. O sea, ir buscando las soluciones de las intenciones que tú quieras en tu exhibición, pero siempre entendiendo los recursos que tenemos, ¿no? Bien. Súper. Y bueno, dentro del organigrama más o menos que se tiene dentro de un museo, en este caso aquí en Caluz, Ujú. eh, el departamento de museografía va a trabajar directamente con curaduría e investigación, que ellos son quienes van a determinar el qué dentro de una exposición. Eso es importante entender de que ellos van a
estipularte o darte un guión con todas las obras y también cuál es la intención de lo que se quiere, ¿no? O sea, quién le vas a hablar y qué les vas a decir, ¿no? Y ya Claro. con base en eso, tú vas a poder desmenuzar y entender, pues decir, ah, no, pues entonces necesitamos algo muy accesible, muy entendible, o esto va por una parte más abstracta, una parte más contemporánea. Entonces, es como un diálogo directo y del trabajo colaborativo con estas áreas, ¿no? Ujú. Otra área importante es control y registro de obra, que ellos van a determinarnos en qué situación están las piezas, ¿no? Y de decir, no puedes exhibir la pieza así porque tal, ¿no? No puedes exhibir un textil así porque vienen estas condiciones o necesito Ah, yo, ok. yo como El registro de obra, estado de la, cómo está la pieza para que te va a dictar cómo tiene que ser exhibida. exactamente, sí, tal cual. Ellos van a determinar, pues, cuál es la situación de las piezas, ¿no? Y, por ejemplo, también incluso de temporalidades, ¿no? De decirte, esta pieza nada más la puedes exhibir 3 meses, Mm, porque si se exhibe más, empieza a tener daños ya permanentes o, digo, puede variar por muchísimos aspectos, ¿no? Cuáles son las condiciones, pero ellos lo van a marcar desde la experiencia que tienen como conservación de obra, ¿no? También. ok. Y también pues, la parte de diseño gráfico, que en algunos casos entra dentro de museografía, pero en general, o sea, y aquí en el museo se ha tercerizado, pero pues igual es entender pues qué colores estás usando para que yo también los maneje, o qué tipo Sí, de están en una lenguaje. comunicación muy, muy estrecha, o sea, que no pase, que no haya teléfono descompuesto, para que, Exactamente, para que los mensajes sean como muy claros sobre el por qué ese color, el por qué esa tipografía, o sea, que todo tiene una razón de ser, todo tiene una justificación. exactamente. Sí, exactamente, que todo vaya con una misma línea de diseño, ¿no? Y que no se vean elementos ajenos o cosas que no, o Que incluso no van. tan físicas, ¿no? De tener un muro negro o un muro, no sé, que no vaya acorde con la ficha técnica y no se alcanza a leer o que sea muy pequeña. No sé, es muy importante ese tipo de diálogo, ¿no? Mm, Y otras áreas que también vamos a llevar una liga bastante directa es, por ejemplo, mantenimiento, que es el área que se va a encargar de decirnos en qué situación se encuentran las salas o el espacio expositivo donde vamos a exponer, ¿no? Ellos también nos van a decir pues, elementos tal cual técnicos del espacio, ¿no? Y de decir, hay tantas luminarias o la situación de los rieles está así, o el aire acondicionado, muchas veces es de entender, pues damos para tanto de aire o no sé, si vas a tener sí. proyecciones de videos y cosas así, decir, pues aquí sí lo puedes poner, acá no lo puedes poner, no sé, es como Sí, ¿dónde un está el cable? ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde puede? No, todas esas cuestiones más técnicas. sí, exactamente. Al igual que va mucho de la mano con sistemas, ¿no? Sobre todo para exposiciones que van un poquito más digitalizadas, pues Ujú. entender dónde va a ir el cerebro de el videomapping que vas a tener en el patio, dónde va a estar, si necesitas un mobiliario, si no necesitas un mobiliario, si tenemos la capacidad de proyección o, digo, son elementos un poquito más digitalizados, pero pues tal cual también es necesario tener el diálogo, ¿no? Claro. Y de igual modo, con servicios educativos, es importante tener el entendimiento de, al momento de que, digo, la exposición es para el visitante y tal cual en ese momento, pues va a haber visitas guiadas, va a haber visitas a estudiantes, va a haber, digo, muchos tipos de visitantes que va a ser importante entender cómo los vas a llevar, ¿no? Y poder explicarle al encargado de servicios educativos cuál es la intención museográfica que tienes dentro del recorrido, ¿no? Y por qué tienes que hacer así el recorrido, ¿no? Claro, claro, o incluso si de pronto desarrollaras un espacio especial para un público, ¿no? Para niños o una cosa así, pues ahí también tienes que estar en estrecha, comunicación, dado que va a ser un espacio que va a servir para contextualizar, para potenciar. Entonces, si tú lo hiciste, Claro.
con lo mismo que me está diciendo en términos arquitectónicos y de espacio y de iluminación y con ciertas intenciones, pues ahí tiene que haber, porque puede ser que tú no estés entendiendo perfectamente cómo es el público y servicios educativos te puede dar esa, ¿no? Que en este caso en el museo nosotros le llamamos vinculación y programas públicos, pero que básicamente pues es la parte educativa del museo, ¿no? La parte que se vincula socialmente. Sí, y que digo, en algunas exposiciones hemos tenido ese espacio dedicado tal cual a el público pues un poquito más infantil, para que tenga el entendimiento también de lo que está viendo en salas y podérselo dar un poquito más digerido, ¿no? Súper. Y digo, también una parte importante y muy esencial es la parte de seguridad, ¿no? Es tal cual estás modificando un espacio tangible, o sea, un espacio habitable. Entonces es Sí, importante en tener un entendimiento de que al momento de que vas a hacer una propuesta museográfica, vas a modificar ciertos recorridos y ciertos elementos que involucran la seguridad del visitante, ¿no? Llámese salidas de emergencia, recorridos, la ubicación de los extintores, hidrantes, dónde vas a poner al personal que vaya a ser los anfitriones, en el caso del sí, Museo sí, Calvo, o las guardas. personas que están ahí todo el tiempo encargándose de que la gente circule por un lugar específico o que esté medio revisando que la gente no se acerque demasiado a las obras, etcétera, etcétera. Sí, sí, exactamente, y que al final de cuentas son personas que están desarrollando una jornada laboral y que pues también van a necesitar pues, donde sentarse, van a necesitar un espacio pues, que no vaya a obstruir la vista de la pieza o no vaya a Claro. incomodar al visitante, ¿no? Y que también es entender que van a ocupar un espacio dentro de tu propuesta museográfica, ¿no? Al igual de las cámaras de vigilancia, que no puedes desarrollar la construcción de elementos que vayan a Sí, obstruir. por mucho que quisieras que estuvieran muy bonitas, igual no. Sí, exacto, sí, sí, no te deja checar bien las obras y la seguridad de tu patrimonio, pues mejor es cambiarlo, ¿no? O ver si puedes mover tu cámara, pero lo mejor es tener el entendimiento de estos elementos de seguridad desde antes de cualquier propuesta, ¿no? Bien. Súper. Y bueno, aquí te tengo como una línea como del tiempo, una línea Sí, entendiendo cuál es el proceso más o menos que se desarrolla museográficamente sí, y todo inicia desde la presentación del proyecto. Y digo, ya explico un poquito más o menos de cuál es cada uno de estos elementos, pero digo, muy rápido te explico que todo empieza en la presentación del proyecto, donde se ujú, tienen reuniones con investigadores, la parte curatorial, y ellos van a entregar este guión, ¿no? Este guión es donde te van a estipular qué se va a exhibir. ujú. Lo con el qué se va a exhibir es un dónde se va a exhibir, ¿no? Digo, esto puede ser un espacio físico, puede ser un espacio virtual, puede ser, o sea, hay muchísimos tipos de lenguaje, ¿no? No entenderlo nada más como una sala de un museo, sino es muy, muy amplio este tipo de espacios, ¿no? Y también entender, pues, cuánto, ¿no? O sea, con cuánto se cuenta de dinero, ¿no? Y pues, con base a estos tres elementos, tú ya vas a poder empezar un proceso de diseño para generar una propuesta de exhibición, ¿no? Tal cual, Sí. que es tal cual, eso es un ir y venir junto con la parte de investigación, junto con la parte de administración, de decir te estás pasando o no nos gusta que se exhiba así, o sea, son muchos elementos en los que vas a estar, es todavía una fase de trabajo, ¿no? Y que la propuesta inicial que vayas a tener no quiere decir que vaya a ser la única, ni que tú te vas a aferrar a decir, pues así se exhibe porque yo lo digo, ¿no? Entonces Claro. es un diálogo y una retroalimentación que se tiene entre estas áreas hasta donde por fin se tiene una aprobación del proyecto y dicen, ok, ya, nos gusta, nos alcanza y tenemos el lugar, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, se puede comenzar con una producción museográfica, ¿no? Tal Mm. cual, ya sea la construcción o el mandar a hacer el equipo o los soportes museográficos
Y digo, esto ya lo llevarás con tú, obviamente, una calendarización para entender los tiempos en los que vas a desarrollar los procesos, ¿no? Claro. Ya a partir de ahí, ya que tienes tus procesos terminados, viene el montaje de obra, el diseño gráfico y el diseño de iluminación, ¿no? Que es lo que te estaba comentando, hasta llegar a un momento clave, que es la inauguración de la exhibición, ¿no? Tal cual. Ok. Y uno podría creer que hasta ahí termina el trabajo, pero no, o sea, puede haber otro tipo de situaciones en las que es necesario, pues, digo, tú no vas a estar como ajeno al tema hasta que no se entreguen las obras de vuelta, ¿no? De Por así regreso, hasta decirlo. que no se desmonte. Exactamente. Entonces, digo, después de una inauguración es bueno tener, digo, todavía antes en el desarrollo del proceso es bueno llevar un registro fotográfico, pero normalmente se hace al fin, después de una inauguración, un registro fotográfico final, que es entender cómo terminó a final de cuentas el proceso de toda la exhibición. También hay que hacer pues, un mantenimiento de los espacios, entender Ujú. pues, cómo está el aire, cómo está la humedad, cómo está la iluminación, que se te funde un foco, o sea, todo este tipo de cosas que van a pasar muy normalmente, tienes que estar pendiente, ¿no? O que se te cayó una cédula, hay que volverla a pegar, ¿no? Claro, que todo Entonces, siga bien, o sea, que mantener, exactamente, mantener, mantener. exactamente, tal cual, que quede todo el tiempo que va a estar abierto, que quede tal cual como estuvo en la inauguración, ¿no? Ya. Y en muchos casos puede llegar a haber siniestros. Me tocó alguna vez en el Munal, en el sismo, pues que en caso de siniestro, pues tienes que estar ahí, pues pendiente de cuál es la situación de las obras, ¿no? Y entender que si Claro. hay un incendio, si hay un sismo, si hay, no sé, un altercado de seguridad como un robo, un asalto o algo así, pues cuál es la situación y cuál es la actitud que vas a tomar, ¿no? Si es mejor seguirlo, mantenerlo, mejor paramos, y cuál es la condición de las piezas también, ¿no? Por ejemplo, en un sismo, si se caen o todo eso, ver si es ya mejor necesario mandarlas a restauración y, digo, eso se determina con las demás áreas, ¿no? Ok. Y otra parte importante, sobre todo cuando son exhibiciones muy largas o ya permanentes, las obras de arte, sobre todo las que tienen mayor sensibilidad a la luz o a la exhibición, es importante mantenerlas en resguardo, llámese en bodegas o en espacios que puedan mantenerlos fuera de los agentes externos, ¿no? Entonces, cuando es eso, por ejemplo, un papel no lo puedes tener mucho tiempo en exhibición porque se empieza a quemar o se empieza a perder las tonalidades originales del color, ¿no? El color. Entonces, después de cierto tiempo es necesario hacer una sustitución de obra o una rotación de obra, ¿no? O sea, este ya duró mucho tiempo en exhibición, necesito guardarlo porque si no se me va a dañar, ¿no? Y Me se va me a dar puede un llegar a dañar problema, claro. permanentemente, y digo, no queremos eso porque la intención, como decía al inicio, es la preservación de las obras, ¿no? Entonces no pasa nada, espacialmente lo solucionas agregando otra pieza o haciendo un reacomodo de obras, ¿no? Y todo esto hasta el desmontaje, que es cuando ya retiras las obras, las guardas en tu bodega, si es tu colección, o las devuelves a cada dueño de cada obra de arte, ¿no? Y digo, esta es justamente la línea que se maneja en todos los proyectos museográficos y pues la verdad es que no. La verdad es que no es nada así, o sea, la realidad no es que sea un proceso tan lineal o un proceso tan estipulado, ¿no? No, no, es que no lo puedes controlar. O sea, Claro, por mucho que hagas el esfuerzo porque siga esta línea como la planteas, pues al final siempre por alguna otra cosa suceden cosas, ¿no? Suceden incluso contratiempos o algo que tenga que ver pues justo con los tiempos de trabajo, que a veces son distintos. Entonces, bueno, pues sí, es un nudazo.
Sí, no, o sea, no es tan idealizada esta línea de Bueno, trabajo que se tiene. nos planteaste la mejor de las opciones. Claro, eso es lo ideal, pero no pasa así, ¿no? O sea, entender que los procesos no van a depender solamente de ti y digo, es un trabajo colaborativo a final de cuentas, ¿no? Entonces siempre es importante que esa colaboración entre áreas y entre departamentos pues se mantenga y tener buena relación con ellos porque con cualquier situación que no haya buena relación, pues te pueden poner el pie en cualquier momento, ¿no? Pero creo que no es el enfoque, ¿no? O sea, a final de cuentas es la demostración de una institución cultural y a final de Claro, cuentas es la imagen de todos, ¿no? Entonces, mejor mantenerlo y entenderlo como sacar el trabajo porque pues, el punto es el visitante y la exhibición, ¿no? Pues eso es lo más primordial, ¿no? Y que muchas veces también ni siquiera es de la institución, sino es de afuera, que no te dan tiempos, no te responden los préstamos, claro. no consigues firmas, no consigues el Claro, patrocinador. procesos burocráticos que justamente no controlas. Exactamente, sí, exactamente, y que te van a detener hasta un momento donde dices, híjole, inauguro mañana, pero no me la han prestado, o no va a llegar, O no o va a está llegar, claro, a ver qué detenido, hago. a ver qué haces, sí, exactamente. Y el punto es simplemente, pues, sacarlo, ¿no? O sea, que no se note. Claro, claro. Así es. Y bueno, digo, estuve leyendo algunos artículos justamente de cómo se visualiza la museografía desde una perspectiva arquitectónica y Ajá. me gusta mucho esta pues, como frase o Cita, sí. esta cita así que maneja esta chica de Art Daily y que es el carácter efímero de la museografía, permite la experimentación y una aproximación más dinámica al diseño de espacios. Y, o sea, me parece la esencia tal cual de lo que es lo que me gusta de la museografía, ¿no? Que es tal cual este elemento efímero, que es algo que vas a hacer y que en algún momento ya no va a estar, ¿no? Pero el espacio que lo contiene, ahí está, ¿no? Entonces, Claro. jugar con el espacio, jugar con las propuestas, jugar con colores, cómo se ve mi espacio, cómo se ve mi espacio con este color, o con este muro aquí, o con Todas las ahora con el muro. posibilidades del mismo espacio. Exactamente, y creo que eso es lo más divertido que puede tener la cuestión de la museografía, ¿no? Y digo, Ejemplo. ajá, sí, fíjate que es interesante porque, digo, tal cual se puede entender que, digo, existe la carrera tal cual de museografía en INCRIM. Yo no estudié ahí, yo soy arquitecto, Ujú. y normalmente se entendía esto de, sí, pues, o sea, como arquitectos puede ser museógrafo, ¿no? Museógrafos. Ujú. Entonces estuve también un poquito investigando y estuve viendo que pues hay muchos despachos de arquitectura a los que se les han solicitado exhibiciones museográficas, ¿no? Y Sí. digo, sí, 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 sí hay propuestas muy interesantes como esto de Lance Atelier, que hicieron en 2015 con una exposición de Günter Gerso aquí en el Centro Cultural Tlatelolco, que para mí me pareció una exhibición fantástica, pero siempre siento que como arquitectos buscamos un poquito, ya, o sea, siento que no debe competir el diseño museográfico con la obra, porque a final de cuentas hay que entender la humildad y aceptar el hecho de que lo que se quiere exhibir es la obra tal cual, ¿no? No hay Claro, que, no hay claro. que opacarla ni hay que ponerla a un mismo nivel de los elementos museográficos, ¿no? Entonces creo Claro, que ha habido. que no puedes sobresalir, destacar demasiado, porque lo que tiene que destacar es la obra. Entonces, que tienes que ser Exactamente. de alguna manera cuidadoso para que no sea demasiado bonito, demasiado notorio, demasiado, que sí lo, Sí, claro. ¿no? Pero que ni siquiera lo notes. O sea, una buena museografía es así, es ese punto de equilibrio. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces digo, creo que sí ha habido elementos expositivos donde dices, se nota que hay algo distinto, o sea, no se nota lo tradicional de una exhibición, pero sigo admirando mucho las obras, ¿no? O el espacio, o el recorrido que me están llevando y todos estos, ¿no? Y te digo, por ejemplo, aquí con Lance Atelier en 2015 hicieron esta exposición que me pareció una exhibición muy bonita, sobre todo por los materiales que manejaron y los colores que puedes ver estos módulos. Digo, aquí lo que estamos viendo Es un es la plano. planta,
Es la planta arquitectónica, exactamente, con los módulos y las secciones de cómo dividieron el guión curatorial dentro de estos espacios, ¿no? Un Y que poco se pienso nos... en la obra de Gerso, justamente como cuando ves desde arriba, ¿no? Que pareciera un plano. Sí, 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 que es muy, muy geométrico, ¿no? Muy Muchas de geométrico, estas exacto. líneas y que sí puedes entender que son como espacios habitables, ¿no? Ujú. Con esta exploración plástica que tiene Gunther, ¿no? Y que ya cuando lo ves, o sea, tú ves esto y no te imaginas que hubiera pues, algo ahí, ¿no? Nada más ves estos bloques me parece que es como... Como estuco, como yeso, como... Ajá, sí, 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 algo así. Son elementos orgánicos, de hecho, Mm, lo que estuve leyendo y que son elementos que no pensarías que pudieras tener cercanos a una obra una obra. plástica, ¿no? Porque son justamente orgánicos y que pueden poner en riesgo las Claro, al estar obras. vivos. Bueno, Exactamente, y que aquí pues, se les dio el tratamiento correcto para que justamente sea estos como cubos o estos volúmenes que pues, desde una perspectiva tú nada más ves como estos elementos ciegos, pero desde otro lado tú alcanzas a ver ya dentro de estos elementos mm, ya la exhibición, ¿no? O los elementos plásticos que se quiere exhibir en el guión. ya es como un adentro afuera, como una especie ahí de juego entre como lo público y lo privado, ¿no? Y pareciera que nomás tienes las fachadas, pero estos planos así del mismo tono, Sí, y la información está adentro, o sea, como que hay que... exactamente. Que es un poquito divertido este elemento sorpresa que vas a tener Claro, en cuestiones de cuando vayas haciendo el recorrido, ¿no? claro. Y pues Y bueno, bueno, te que nos truje quería... tu Exacto. trabajo en esta exposición preinaugural que tuvimos en el Museo Caluz, que la verdad yo aprecié muchísimo y me encantaría que nos contaras este, brevemente cómo este tema de los tonos, porque creo que en esta exposición el color es sumamente importante. Entonces, pues bueno, arráncate. Pues muchas gracias, Diego. Qué linda. Pues bueno, 80 años, Artistas del Exilio Español en México fue una exposición preinaugural que tuvimos en el Museo Caluz. Este, se, se desarrolló en el 2019 y fue una exposición temática, ¿no? Respecto a esta celebración que se hizo con la llegada del Sinaya a México, ¿no? Con exiliados españoles. Entonces, parte de la colección del Museo Caluz tiene piezas de artistas exiliados, ¿no? Una gran cantidad de piezas que sin problemas nos podía mantener una exposición temática de este tema, ¿no? Aquí sí digo, la mayoría de las piezas son de la colección, se buscó algunos préstamos que dieran como cierto soporte o cierto apoyo a algunos núcleos temáticos, pero en general era de la colección, ¿no? Y las piezas son normalmente del siglo XX, fueron 167 piezas, entre ellos óleos, papeles, fotografías y algunos libros. Se desarrolló en 3 núcleos temáticos y 9 subtemáticos, y las piezas eran en formato mediano y pequeño, ¿no? Digo, esto es como muy sintetizado de lo que se desarrolló la exhibición. Sí. Y aquí tengo algunas imágenes de lo que es, o sea, un poquito para que entendamos la cromática de lo que estábamos manejando en los lenguajes por núcleo, ¿no? Entonces tenemos, la verdad es que son colores bastante contrastantes, o sea, hay mucha variedad de colores. Sí. Y, por ejemplo, la pieza del centro arriba es el primer núcleo, ¿no? El primer núcleo que se iba a desarrollar, que era la parte del exilio, después era cómo llegaban y después era Claro, la parte los de cómo éxodos, se ¿no? Como les dio. el irse de su casa, o sea, el trasladarse, la migración de alguna manera, el camino. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, una vez entendido el guión curatorial, pues ya puedes ir sintetizando y buscando cómo vas a ir haciendo el lenguaje o los núcleos temáticos entendibles dentro del espacio de las salas, ¿no? Que en caso del Museo Caluz tenemos actualmente 18 salas y, digo, ahorita les explicaré, pero en ese momento no teníamos todas las salas disponibles todavía.
Y bueno, aquí tenemos el círculo cromático, un poquito para entender cómo fue el trabajo que se hizo, entendiendo que parte del concepto inicial del exilio fue lo que es parte de núcleo uno, era generar este elemento de, como tal cual del dolor del exilio, ¿no? Como un poquito de esta situación que te genera salir, tenerte que salir de tu casa, tener que huir, y obviamente que esto iba acompañado de que las obras plásticas nos iban a hablar de esto, ¿no? O sea, tú ibas a ver en las Y había piezas. un dolor, había una, o sea, una tristeza colectiva, un sufrimiento colectivo. Sí, exactamente tal cual. Y que, digo, había piezas que se desarrollaron justamente mientras el artista estaba huyendo de su casa, como hay muchas piezas que fueron remembranzas de lo que vivieron o un poquito ya después cuando tuvieron la oportunidad, digo, porque obviamente cuando estás exiliado, pues no es que tengas el óleo y tengas tu bastidor y tengas, o Sí, con sea, lo que todo este tipo de podías. elementos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, muchas de estas piezas también eran de la memoria, ¿no? De cómo lo visualizaban. Y para esto se buscó justamente un diálogo con este tono morado, como un poquito que nos remembraba un poquito de como dolor, un poquito de seriedad, un poquito de luto también, ¿no? Después viene el núcleo 2, que es aquí en el círculo cromático lo contrastamos totalmente opuesto, como se puede ver, para generar un contraste totalmente con la temática, porque estábamos hablando primero de una situación triste, tal cual de duelo, y nos vamos al polo opuesto, que sería como cierta esperanza, ¿no? Como una parte de este verde o turquesa que nos iba a generar esta, esta emoción de decir no todo está perdido, de Sí, de decir posibilidad, ¿no? exactamente, sí, exactamente tal cual. Y aunado a esto, se sacó digo, aquí se ve como una tangente, sacamos como la mitad de estos dos elementos, que sería la mezcla de la experiencia, de entender, pues yo soy exiliado, soy de un lugar, pero estoy llegando a otro donde me voy a mezclar, ¿no? Entonces entenderlo como, qué fue su experiencia o qué fue de ellos cuando llegaron a México, que muchos de ellos, pues, empezaron a conocer, pues, celebraciones, tradiciones, frutas, comidas y todo que era totalmente ajeno a ellos, ¿no? Y Claro. que se iba a desarrollar con esta exploración gráfica de quererlo, pues, representar, ¿no? Con sus técnicas y sus expresiones, hasta llegar a un lenguaje totalmente personal, ¿no? Y digo, aquí ya es un poquito más técnico, pero lo que se hizo fue este, la paleta de colores que se manejó en las salas, que es tal cual el inicio. Los dos primeros son la parte del exilio, que es la experiencia más trágica que hubo. Mm. Después viene la parte de que es la esperanza, un poquito entenderlo así, con este verde o este color como turquesa. Y después viene la parte de la mezcla, ¿no? Un poquito del qué pasó Sí, con del ya ellos. lo que, con lo que me quedo y lo que puedo y lo que hago aquí, ¿no? O sea, como Exactamente, ya el yo, ya el vivir en México y considerarme un mexicano más. exactamente, tal cual. Y para esto, pues se buscó tener un color acento y un color guía, ¿no? Que es como es, o sea, no mantener solamente una misma línea de color para que haya ciertos contrastes dentro del recorrido museográfico, ¿no? Y este es un poquito el emplazamiento del museo. Es el primer nivel donde tenemos las salas de exposición. Y lo que te quería comentar es de que, pues, es un edificio de carácter antiguo, ¿no? Digo, Sí, sí, es un sí. edificio que fue una hospedería. Se hizo una rehabilitación del espacio, que antes fue hotel, ahora se hizo museo. Entonces, el acondicionamiento no es que tengamos un espacio tal cual como galerías enormes o un espacio que te pueda permitir la generación de muchos elementos museográficos, ¿no? Y que también, como parte del edificio, pues es un edificio con mucho valor y que no era la intención generar elementos que compitieran con Con el con este exilio. lenguaje, ¿no?
Entonces, la parte en azul es con lo que contábamos en ese momento, porque parte de la restauración seguía en proceso del museo, que es Ajá. justamente la parte roja, es la que te digo, son las salas más grandes que tenemos en el museo, pero no estaban todavía acondicionadas. Te digo porque era una preinauguración para no dejar pasar la celebración del exilio. Y Ok. donde se desarrolló todo el proceso museográfico fue en las salas de tono verdoso, ¿no? Sí. Y bueno, aquí es un poquito como el plano a detalle de más o menos cómo fue la intención, que te digo, fueron muy pocos los elementos constructivos que se buscó desarrollar, justamente para que no compita, uno, con el espacio, y dos, pues también para que nada más diera soporte a ciertos recorridos museográficos, ¿no? Es lo que tienes en rojo, supongo. Sí, exactamente. Todo lo que está en rojo son los elementos que se construyeron. Digo, aquí ya tengo yo la nomenclatura. Esta es una sección nada más de los planos, pero es como el detalle para que puedan entender un poquito cómo se tiene que estipular los planos Sí, que estos técnicos. muros lo que te dan es, pues mayor posible, o sea, la separación entre sala y sala, el continuar, el contar la historia que necesitas en esa sala, o más muro. Exactamente. Sí, sobre todo que a final de cuentas, o sea, construir algo es tener más recurso expositivo, ¿no? Tal cual. O Claro, puede ser que no, que nada más lo necesites para, no sé, enfocar más un poquito un recorrido o para bloqueo de algún remate, bloqueo de alguna entrada de luz, bloqueo de, no sé, muchas situaciones que pueden ser motores de cómo vas a desarrollar las propuestas de construcción, ¿no? Y de elementos. ya. Y este es un plano de cómo fue la distribución de los colores con la nomenclatura que estoy desarrollando. Yo, si Sí, puedes ver aquí en la A, es el color tal cual del berenjena, que es la parte del exilio. Y del otro lado, en las Fs y las Es, es la parte de la esperanza, que era el núcleo 2. Y en la parte de abajo es la parte ya de tal cual del núcleo 3, que sería la mezcla cultural, ¿no? de la sinergia, sí. Exactamente. Y, por ejemplo, para esta exposición iba a haber algunos elementos de libros y de postales y elementos de papel que iban a ser necesarios exhibirlos, por lo que se desarrolló el diseño de una vitrina. Bueno, fueron varias vitrinas. Entonces aquí digo, es un plano bastante simple de un croquis de los primeros acercamientos y el modelado virtual de la propuesta de la vitrina, ¿no? Claro, que te Para permite exhibir. entender el mobiliario que desarrollaste para esta exposición. Sí, exactamente tal cual. Y aquí es una maqueta virtual que fue donde yo trabajé la distribución de las piezas, que es tal cual el modelado 3D el primer nivel, que son todas las salas, y poderlo, que es lo que te comentaba, poderlo exhibir pues con las distintas áreas para que haya el entendimiento de cuáles son tus intenciones de diseño, ¿no? Claro. Y dónde va a estar el texto, digo, por aquí se puede alcanzar a ver dónde va el texto, dónde van a estar tus vitrinas, cuáles son tus piezas de remate, ya incluso poder colocar colores en los muros, Sí, perdón. ya una cosa mucho más real de lo que va a ser. Sí, exacto, te da una visión muchísimo más tangible de las intenciones de diseño que vayas a tener, ¿no? Y sobre esta también es una maqueta de trabajo, ¿no? Digo, lo que te facilita la tecnología actualmente es poder decir, pues no me gusta ese muro ahí, a ver, quítalo, ¿cómo se ve sin el muro? Ah, ok, va, ya entendí por qué va el muro, o a ver esta pieza, no sé qué. O sea, es mucho más Tomar fácil el decisiones trabajo. finales, claro, ya con el quitar, poner, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Y que aún así, a final de cuentas, no hay como el espacio real, ¿no? O Claro, sea, nunca. No, sí, si lo sí, vemos, si lo vemos hoy en día más que nunca, no hay como el espacio físico. sí, por favor. Sí, No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, digo, por mucho que tengas ya la maqueta terminada, al momento en que lo tengas ahí, es de decir, mira, sí me gustó, desde que estaba en la maqueta me gustó ahí y se ve muy bien ahí, o decir, ¿sabes qué? Mejor lo cambiamos o mejor lo hacemos cambia. ajustes, ¿no? Entonces, Ya. es la parte que creo que también es muy divertida.
Y pues digo, estas ya son unas fotos de registro que tengo Sí, que de... es como para que nos demos una idea de cómo fue el proceso. Exacto, sí, así tal cual es cuando yo llegué al museo, que era de tal cual las salas completamente vírgenes, Sí, este, y del remate, ¿no? De los remates del de los espacio. muros. Exactamente, y entender pues cuáles muros son movibles, cuáles no son movibles, cómo están tus rieles de iluminación para que si vas a desarrollar la construcción de algún elemento, pues no te vayas a poner el pie al momento de quererlo iluminar, ¿no? O que no te dé la Claro, luminaria, la ubicación, digo, aquí se alcanza a ver la ubicación de las cámaras de seguridad, la luz auxiliar, de la los salida de aires aire acondicionado, acondicionados. sí. Todos los elementos que van a involucrar al espacio expositivo, pues tienes que estar presentes con ellos, ¿no? Aquí es la parte de la construcción de los elementos constructivos, que Ok. se decidió tenerlos en triplay y un bastidor de madera que fuera reutilizable, ¿no? O sea, la intención es que estos elementos, después de que se exhiben, se pudieran utilizar como Puedan volverse a referencia. utilizar. Exactamente, sí, 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 tenerlos como elementos que se puedan volver a utilizar e incluso poderlos utilizar como soporte de otro elemento, ¿no? Y que Ya. lo único que necesite sea, si acaso, cambiar el color del muro o lo mínimo, ¿no? Y estas o sea, al momento que tú vas trabajando, ya que tienes un acercamiento a los colores, pues puedes solicitar unas muestras de colores para Claro, ponerlas para hacer dentro de las la pruebas. sala. Exactamente, sí, son las pruebas de color, donde tú las solicitas, digo, en este caso, pues se recomienda, pues obviamente que la pongas ya dentro de salas, en un espacio donde no te vaya a modificar el color, ¿no? Porque obviamente la iluminación natural a luz de día te va a cambiar completamente con una luminaria en una sala de exhibición, ¿no? Entonces, tenerlos ahí, decir, pues cuál es la selección de colores que vas a tener para, aquí en este caso, cada núcleo y cuáles son tus intenciones, ¿no? Que digo, aquí en este caso, la parte de abajo es la parte de exilio, que es lo del núcleo uno en Sí, estos tonos morados. En la parte de arriba, la mitad son los tonos del núcleo 2 y de la parte derecha son los del núcleo 3, ¿no? bien. Y pues aquí estamos en el proceso ya, pues, aquí vemos constructivo y de pintura, ¿no? Que a la vez hay que estar adelantando procesos por los tiempos. Todo lo que se pueda. Entonces, todo lo que se pueda, con lo más rápido que se pueda. Entonces, entre uno está construyendo, otros ya están pintando, entonces irle dando, que es parte de la calendarización, de poderlo ir aprovechando todos los tiempos, ¿no? Entonces, que ninguno te entorpezca a otro, ¿no? Entonces, aquí está en la aplicación de pintura y algunos ajustes a algunos elementos constructivos. Y, por ejemplo, aquí vemos un poquito ya del espacio con los colores propuestos y los Sí, remates de la intención que se está buscando dentro de las salas, ¿no? Digo, aquí no hay iluminación todavía, es iluminación que se tenía pues como de trabajo, por así decirlo, pero pues ya se pueden entender pues, cuál es la intención, ¿no? De generar esta perspectiva o los colores que quieres al remate, o sea, son como ciertas cosas que ya vas puntualizando, ¿no? Para después pues pasar a un proceso de, que es lo que te decía, de supervisión y montaje de obra, donde ok. están los chicos, pues aquí tal cual con el nivel, con el lápiz, el flexo y obviamente aquí vemos al lado al personal de seguridad, obviamente pues porque ya estás tratando con patrimonio, ¿no? O sea, Claro, pues sí. ya es la obra plástica, ya es necesario tener cierto cuidado del manejo de las obras, como tal cual de pues que no se vaya a ninguna parte donde tienen que estar las obras, ¿no? Sí. Digo, esta es otra imagen. Ujú. Y aquí es la parte del modelado de iluminación, ¿no? Un poquito de cómo vas a empezar a dirigir las luminarias, qué intención, por ejemplo, aquí la intención era un poquito más de contener el espacio, pero, por ejemplo, la iluminación aquí está todavía muy oscura y no nos apoya, por ejemplo, ya en cuestiones gráficas. Entonces, Ujú. habría que hacer como, pues, como aumentar la luz o distribuirla mejor. O sea, son como todo un proceso que vas realizando, Se va ¿no? haciendo paso a paso. Exacto. Y aquí, digo, esta es una imagen del registro fotográfico que te decía un poquito. Sí, Esto era para el catálogo que se hizo de la exhibición.
Y aquí es donde pues, viene un fotógrafo profesional y le va a tomar fotos a las piezas con un equipo obviamente profesional, pero esto es solamente de la obra, ¿no? Aparte hay que tener esta foto, por ejemplo, que es del registro, Sí, por sí, así claro, decirlo. claro. Además, es un Exactamente, registro. exactamente, sí, tal cual. Y digo, pues aquí ya están las fotografías finales de cómo fue la inauguración o el término de la Sí, ya exhibición. cuando estaba lista tu sala, ya, Exactamente, ya sí, ya todo toda la listo exhibición. para recibir a la gente que la iba a ver. Sí, exactamente. Digo, esta es la sala inicial, es la sala número 1, donde tenemos el título en estas placas metálicas y en un muro de óxido. O sea, fue toda una historia con ese muro oxidado, porque fue como una intención de entender esto de la memoria y del pasar del tiempo, Claro. ejemplificarlo con el título dentro de estas placas oxidadas, ¿no? Y entonces fue, digo, aquí ya se pueden visualizar dos de las vitrinas que se mandaron a hacer. Sí. La iluminación ya está terminada, las piezas ya están, ya podemos ver piezas de objeto, Cédulas. cédulas, exactamente, ¿no? Esta es la sala número 1 y es la parte del exilio, ¿no? Con este morado que te decía, un poquito de como, como cierta crudeza o cierto Sí, como una luto, especie de, podría. de tristeza, de melancolía. Sí, ándale, exactamente. Exactamente. Digo, esta es otra de las salas, una parte de la gráfica, que se hizo ahí un juego interesante con las piezas y podemos ver otra de las vitrinas y estos muros como en remate, ¿no? Con colores que se estaban utilizando. Esta es, por ejemplo, otra de las salas en los tonos verde, que es el núcleo 2, que era la parte de esperanza, por así entenderlo. Ujú. Este es igual el espacio. Por ejemplo, aquí es interesante ver que este muro era un poquito más bajo. Entonces, al momento de Mm, tenerlo a esa misma altura, a mí no me iba a servir porque, por ejemplo, ahorita donde está tomada esta foto, digo, no es totalmente a la línea, pero se maneja una línea donde se puede ver esta división de planos sí, del espacio. Entonces puedes sí. tener una pieza que aquí ya no sé, o sea, el muro hubiera quedado hasta al ras del marco, ¿no? O hubiéramos Sí, tenido que sí. poner una pieza Más más abajo. chica, Otra, sí. exactamente, o, o la pieza más abajo, ¿no? Entonces, para generar estos dos planos, porque aparte era muy lindo que la gente pasaba por aquí y tú no entendías muy bien como los planos, ¿no? Era interesante este jueguito No, y como que dices estaba tú, ahí. también el tema de la colocación de la pieza como un nivel del ojo más o menos promedio. Sí, O sea, también hay aunque parezca que no, también hay una razón de ser de esa colocación, de esa altura de las piezas como están colocadas. Si es una sí, pieza demasiado grande, que esté centrada de alguna manera, qué tanto claro. abre con una con otra para que no sea demasiada información o demasiado pesado. Exactamente, sí, tal cual, tal cual. Y de entender también, pues, cuál es la altura que tienes en tu espacio, ¿no? En las salas, la verdad es que las salas no son de gran altura y, pues, poner la pieza muy arriba o muy abajo, pues, también iba a dificultar cómo es el lenguaje, ¿no? O se Claro. iba a ver como incómoda o apretada por muchas cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos que es el remate que tenía en la otra fotografía, ya con la iluminación y con las piezas al centro, que se buscaba el remate y todo esto, y ya con los colores ubicados, la gráfica y todos los elementos, ¿no? Wow. Este es otro de los remates, igual en salas. Y digo, es interesante porque aquí el visitante pues no se da ni cuenta ni idea de cuáles son los elementos que, o sea, tú le vas a tocar y o sea, es movible o es quitable y cuáles son Claro, a menos que rígidos. se ponga a ver si es hueco o no, ¿verdad? Pero eso Ándale, no va a que poder, no lo no hagan lo por vamos a favor. dejar. Exactamente. Y este último elemento, Claro. que estaba justamente es la otra vista, y estos segmentos que salen de la forma, era lo que te iba a dar como cierta continuidad hacia el sentido del recorrido de la exposición, Sí, ¿no? que hubiera cierta dirección, ¿no? Para que no te confundas por dónde tienes que seguir ahora. O sea, Exactamente, con que haya elementos visuales. un camino más o menos establecido con estas formas. Exactamente. Y pues, Pues eso es todo.
Querido Saúl, muchísimas gracias por esta increíble conversación. Creo que la explicaste y lo explicas muy bien y se nota que además eres un apasionado de tu tema, Ah, que te encanta muchísimas la gracias. museografía, que realmente tienes muy claro lo que es, que además te fijas, prestas mucha atención y la verdad es que qué padre haber tenido esta parte como muy teórica que nos llevaste de la mano a la parte práctica y de haberlo puesto, o sea, de haberlo realizado en el museo, ¿no? Entonces creo que fue pues una conversación, una clase maravillosa. Te agradezco muchísimo No, y gracias a ti, Bego. pues nada, estamos viéndonos pronto. Él fue Saúl Briceño, yo soy Begoña Irazábal, coordinadora de Relaciones Públicas, y nos vemos en una próxima clase más, en un taller más, preparado por el Museo Caluz. Adiós.